Planeta Tierra, 1971. Mientras los estadounidenses seguían sumergidos en la guerra de Vietnam y Qatar obtenía su independencia de Gran Bretaña y Disney World abría sus puertas en Florida y Rusia colocaba en órbita la primera estación espacial, en Guatemala se cocinaba algo muy distinto. En aquella pequeña nación centroamericana de solo 5 millones de habitantes, un hombre se había obsesionado con el pollo frito. Y aquella obsesión, que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global, atravesaría obstáculos inimaginables para que aquel sabor, orgullosamente guatemalteco, conquistara el mundo. Esta es la historia de Pollo Campero. Una marca que se convirtió en ejemplo de lo que puede lograrse cuando se combina la visión, la resiliencia y la capacidad de mantenerse en pie cuando todo lo demás parece derrumbarse. Y sobre todo, una marca que demostró que Latinoamérica sí puede competir con las marcas más poderosas del mundo y mejor aún, derrotarlas. ¿Cómo? Veamos. El 23 de abril del 2002, cientos de personas formaron una larga fila en el recién inaugurado Pollo Campero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Aquel sería el primer Pollo Campero que abriría sus puertas en la patria de la comida rápida. Y aún más notable, el primero que alcanzaría más rápido el $1.000.000 en ventas, consiguiendo tal hazaña en solo 48 días. Superando en el proceso a cadenas como McDonald's, Subway y Taco Bell, cuyas franquicias jamás habían logrado tal proeza. Pero aquel dato no nos sorprendió. Cuando nos mudamos a Guatemala en noviembre del 2020, muy rápido nos dimos cuenta que aquella marca ocupaba un lugar irreemplazable dentro del universo cultural guatemalteco, ya que hasta en el aeropuerto ver a personas cargando cajas de pollo frito para que sus familiares en el exterior los disfrutaran era algo bastante común. Pero ¿cómo logra un restaurante de comida rápida posicionarse de tal forma en el espíritu cultural de una nación? Para eso es importante montarnos en la máquina del tiempo para conocer el origen de esta historia. 1902 fue el año en que el asturiano Dionisio Gutiérrez salió de España en busca de un sueño. Partió del puerto de Gijón, en Asturias, hacia un lugar llamado Cobán, localizado en la región de Alta Verapaz, Guatemala, siguiendo los consejos de un amigo que le dijo que en aquel lugar se podía construir un futuro. 2 meses después de haber partido, Dionisio llegó a Guatemala en busca de aquellas tierras. Y mientras se encontraba de camino a Cobán, llegó a un lugar llamado San Cristóbal Totonicapán, poblado que, extrañamente, les recordó a su pueblo natal en Asturias, Campielos. Y fue allí, en el suroeste de Guatemala, donde Dionisio plantó la semilla que décadas después se convertiría en uno de los grupos empresariales más importantes de Centroamérica. Pero no nos adelantemos. 8 años después de su llegada a San Cristóbal Totonicapán, en 1910, doña Casimira Blanco de Gutiérrez llegó a la realización de que su esposo Dionisio no tenía intenciones de regresar a España y para mantener a su familia unida decidió vender todas sus pertenencias y se embarcó con su hija Modesta y el hijo más pequeño de estos, Juan Bautista Gutiérrez, hacia tierras guatemaltecas. Desde que llegó a Guatemala, el joven Juan Bautista empezó a trabajar de tendero en la tienda de su padre, posición que no le agradaba en lo absoluto. No me gusta espantar moscas detrás del mostrador, decía una y otra vez, refiriéndose a que no le gustaba esperar a que le llegaran a comprar. Él, sin duda, prefería salir a vender. Durante estos primeros años en la tierra de la eterna primavera, el joven Juan Bautista adquirió múltiples experiencias. En una época fue sastre junto a su hermana Modesta, en otra se dedicó a la fotografía y hasta llegó a ser
fabricante de velas. Pero a los 17 años, Juan Bautista tomó una importantísima decisión. Recorrería las 3 horas de camino que separaban a Quetzaltenango de San Cristóbal Totonicapán en bicicleta, para así asistir a la Escuela de Comercio de Quetzaltenango, donde aprendería contabilidad, carrera que le serviría enormemente a lo ancho y lo largo de su vida empresarial. Pero en 1923, la vida de Juan Bautista Gutiérrez cambió radicalmente. En dicho año, su padre, don Dionisio Gutiérrez, se enfermó y las ansias de regresar a España empezaron a surcarle el alma. Meses después, partió junto a su esposa y su nieta América de regreso a Asturias, mientras su hija Modesta, quien se había casado con un guatemalteco llamado Avelino Canela, y Juan Bautista prefirieron permanecer en el país y negociar con su padre la compra de la tienda. En 1925, 2 años después de haber regresado a España, don Dionisio empezó a sentirse muy mal mientras caminaba por las verdes sendas de Campielo. Doña Casimira, preocupada por su esposo, mandó a su nieta América a buscarlo. A pocos metros de la casa, logró encontrar a su abuelo, quien falleció minutos después. Y claro, esta noticia afligió muchísimo a don Juan Bautista, quien de inmediato partió hacia Asturias a acompañar a su madre, quien también estaba delicada de salud. Pero a pesar de que la vida le arrebataba a su padre, fue en este viaje a España donde Juan Bautista conocería al amor de su vida, Felipa, quien se convertiría en su futura esposa. Y tras varios meses como novios, Juan Bautista y Felipa concretaron su amor y se casaron el 2 de abril del 1927 en Sevilla, España. Al llegar a Guatemala, doña Felipa se incorporó de inmediato al trabajo con Modesta, pues el restaurante Gutiérrez era ya muy concurrido y el almacén Gutiérrez ya era también ferretería y gasolinera y tenía muchísima demanda. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que la pareja experimentara su primera gran prueba. En 1931, poco después de haber firmado un contrato donde Juan Bautista aceptaba comprar la participación de su cuñado en el negocio, la tienda de Juan y Felipa se incendió y todo fue consumido por las llamas. Aún así, Juan Bautista honró su palabra y terminó de comprarle la porción de la tienda a su cuñado. Pero hagamos algo. Es importante que a partir de este punto en la historia, ustedes entiendan que durante los próximos 40 años, don Juan Bautista emprendió múltiples negocios. Negocios que cimentarían lo que hoy conocemos como CMI o Corporación Multiinversiones. El primero de estos negocios fue Molino Excelsior, adquirido por don Juan en 1936. En ese mismo año abrió una gasolinera y más adelante una agencia de automóviles y luego un supermercado especializado en productos europeos llamado La Sevillana. Aún más importante, en 1964, don Juan Bautista fundó, junto al joven Francisco Pérez de Antón, Avícola Villalobos, empresa que creó las condiciones para que en Guatemala pudiera crearse una marca como Pollo Campero. Ahora, ¿quién era este señor Francisco Pérez de Antón? ¿Y por qué llegó a obsesionarse de tal forma con el pollo frito que don Juan decidió impulsar esa obsesión hasta que juntos lograron fundar la cadena de comida rápida más grande y admirada de Centroamérica? Francisco Pérez de Antón llegó a Guatemala por amor. Al terminar sus estudios como ingeniero agrónomo en Madrid a los 23 años, su novia guatemalteca, Consuelo Gutiérrez, lo convenció para que se mudaran de inmediato al país, donde contrajeron nupcias. Al llegar en 1963, Francisco conoció a quien se convertiría en su mentor, don Juan Bautista Gutiérrez, quien lo empleó como nutricionista en Alimentos Mariscal, una fábrica de concentrados que acababa de comprar. Pero en 1964, Francisco le sugirió a don Juan la posibilidad de consolidar múltiples empresas en una sola, incluyendo Alimentos Mariscal, para conformar lo que hoy conocemos
como Avícola Villalobos, la cual se convertiría más adelante en la industria cárnica más importante de Centroamérica. Y fue en estos años cuando la obsesión por incentivar a que toda una nación consumiera más carne de pollo se instaló permanentemente en la inquieta mente de Francisco Pérez de Antón. A pesar de que no tenía ningún tipo de experiencia en el negocio de los restaurantes, como todo gran emprendedor, Francisco se entregó de lleno a la experimentación. Su primer intento fue crear un pollo con sidra, freído de forma tradicional, que desgraciadamente tuvo poquísimo éxito. Más adelante, un cubano llamado Servando Benavides lo enseñó a cocinar un pollo frito al estilo cubano, al que se le exprimían naranjas agrias, que logró materializarse en una cocinita que logró vender 700 pollos en su primera semana. Aquella cocinita se convirtió en la primera cafetería de una cadena de pollo frito tradicional, vale decir, de freidor abierto, fritura lenta y alto contenido en grasa, llamada Los Pollos. Pero a pesar de este éxito, Francisco Pérez de Antón todavía no había logrado encontrar lo que estaba buscando. Pero en 1969, eso cambió. Un día como cualquier otro, Francisco Pérez de Antón descubrió un freidor de presión del tamaño de una mesita de noche, capaz de freír hasta 6 pollos en 10 minutos. En comparación con sus experimentos anteriores, centrados en la forma tradicional de cocinar el pollo frito, aquella maravilla tecnológica lograba freír en la mitad del tiempo que se requería para freír un pollo y medio en los freidores tradicionales. Aquella increíble máquina de acero inoxidable con termostato y reloj incorporado era exactamente lo que Francisco Pérez había estado esperando desde que había empezado a albergar su inextinguible obsesión. Y fue entonces cuando don Francisco entendió que Pollo Campero no podía nacer alrededor de un menú, sino que tenía que hacerlo alrededor de una tecnología. Una tecnología capaz de revolucionar la forma en que se preparaba y se servía el pollo frito. A pesar de que Francisco Pérez había encontrado la tecnología que le permitiría crear el modelo empresarial soñado, el producto no estaba ni cerca de estar listo. Para eso faltarían 2 elementos cruciales. El primero de estos fue definir el sabor de los camperos. Para lograr este hito, don Francisco visitó una empresa mexicana llamada Laboratorios Griffith en el año 70, especialistas en producción de alimentos, donde durante una semana experimentaron con diferentes combinaciones de especias hasta que finalmente logró dar con el sabor que andaba buscando. Aquel sabor que a veces se aspira en las aceras de las calles guatemaltecas o se impregna en el interior de los aviones que viajan hacia Estados Unidos, se convertiría en una de las aromas más icónicas de Guatemala. El segundo elemento surgió de un disciplinado proceso para continuar mejorando su producto. Francisco, como todo investigador incansable, encontró en un estudio de tecnología alimentaria una patente que prometía aumentar la jugosidad de cualquier tipo de carne, escrita por un PhD estadounidense. Y Francisco llamó al autor de inmediato, y debido al entusiasmo que le causó encontrar al primer interesado en su invento, el doctor decidió enviarle más detalles de forma gratuita. Y así, el 9 de enero del 1971, don Francisco convocó a un centenar de personas que se prestaron para degustar las primeras creaciones de Pollo Campero. Durante el evento, los comensales regresaban una y otra vez al milagroso freidor del que surgían decenas de piezas de un producto que devoraban como si no hubiera mañana. 15 semanas después, el 1 de mayo del 71, don Francisco Pérez de Antón, junto con don Juan Bautista Gutiérrez y su hijo Dionisio Gutiérrez, lograron abrir la primera sucursal de Pollo Campero en la ciudad de Guatemala. Señores, y el éxito fue tan grande que empezaron los problemas. Durante la inauguración, la gente bloqueaba la puerta y se agolpaba en la barra.
Todo era insuficiente, nada daba abasto. Las estimaciones de ventas se habían quedado en extremo cortas y el local era demasiado pequeño. Pero estos problemas, más que nada causados por la innovación y la calidad de un producto jamás visto en Guatemala, no se compararían en lo absoluto con lo que vendría después. Dionisio Gutiérrez, el hijo más joven de don Juan Bautista, tomó la presidencia de Pollo Campero en el año 71 y junto con Francisco Pérez de Antón y otros visionarios de la comida rápida en Latinoamérica, lograron abrir 5 restaurantes en los primeros 2 años. Y claro, la leyenda cuenta que en cada inauguración siempre había algún fallo. Si no era la luz, era el agua, o se fundían los plomos, o la velocidad de entrega no era la óptima. Esto llevó a que Dionisio Gutiérrez y Francisco Pérez tomaran una importante decisión. No abrirían más restaurantes en el año 73 y durante casi 2 años buscaron afianzar las operaciones de los 5 Pollo Camperos que estaban ya en funcionamiento, para así no morir de éxito. Esta pausa fue crucial para el desarrollo de la marca, ya que bajo la brillante gerencia de Dionisio Gutiérrez y la tenacidad de Francisco Pérez de Antón, se lograron diseñar controles de calidad, se mejoraron rutinas y supervisiones y se fortaleció la estructura de la operación. Pero el 3 de octubre del año 74, una catástrofe de proporciones inimaginables tocó la puerta de la familia Gutiérrez. En las inmediaciones de San José Pinula se precipitó una avioneta que llevaba medicinas a los damnificados del huracán Fifi en Honduras, avioneta en que volaban Dionisio Gutiérrez y Alfonso Bosch, su cuñado. El fallecimiento de aquellos grandes hombres que perdieron la vida buscando salvar a otros marcó para siempre a la familia Gutiérrez y, claro, el futuro de Pollo Campero, quien perdió a su primer presidente. Para agravar la crisis por la que atravesaba el grupo, ese mismo año se instalaron en Guatemala las dictaduras militares que se convertirían en eje central del conflicto armado que mantendría al país en jaque durante las próximas décadas. Pero aún sufriendo estos durísimos golpes, Guatemala continuaba amando a Pollo Campero y la empresa tuvo una tasa de crecimiento del 100% anual durante sus primeros 5 años de vida. Y para prueba de esto, solo basta un botón. En el año 74, KFC, la cadena de pollo frito más grande de todo el mundo, llegó a Guatemala buscando destronar a Pollo Campero. Y traían la experiencia de décadas de refinamiento y un producto amado en los Estados Unidos. Pero por más que intentó KFC seducir el paladar de Guatemala, el mercado ya le era fiel a Pollo Campero. El primer error que cometió la cadena fue servir puré de papas en vez de papas fritas. Gravísimo error. Por otro lado, no tenían servicio de mesa y en aquella época eso no agradó al público local. Y lo más importante, no pudieron competir con el sabor del pollo. Aquellas especias de Campero estaban precisamente ajustadas al paladar guatemalteco y los pollos de KFC simplemente no gustaron de igual forma. En enero del 1976, pocos meses después de haber quebrado en Guatemala, KFC declaró que no pudo competir debido a los costos estándar de calidad. Pero claro, la única competencia que tenían era Pollo Campero. A finales del 75 empezó a correr el rumor de que Pollo Campero era propiedad de Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua y el gobernante más detestado de Centroamérica, algo que no podía estar más alejado de la verdad. En aquella época, esta constituyó una calumnia grave, ya que implicaba una falta imperdonable frente a la izquierda radical de Guatemala, que elegirían para hacer de Pollo Campero su víctima favorita. Y esto dio inicio a uno de los embates más difíciles jamás vividos por la franquicia. El lunes 2 de octubre del 75, el Pollo Campero de la Plaza Bolívar fue destrozado. Una turba entró a las instalaciones, destrozando marcos y vidrios y llevándose consigo
cuanta cosa pudieron agarrar. Por otro lado, a los ejecutivos de la empresa empezaron a amenazarlos de muerte. Aquella zozobra vivida intensamente durante el conflicto armado perduraría hasta el año 1985. Hasta entonces, Pollo Campero se convertiría en el blanco favorito de turbas y guerrilleros. Un campero en particular, el que quedaba cerca de la Universidad San Carlos, fue carbonizado múltiples veces durante aquella época. Y en El Salvador, donde la marca se había instalado con éxito, la historia sería la misma. 8 atentados sufrió Campero en dicho país a lo largo de 1980. Pero a pesar de todas sus vicisitudes, para 1984, Pollo Campero era la prueba de que en Guatemala se podían hacer cosas grandes con su gente y sus recursos. Habiéndose convertido en el último eslabón de una compleja integración avícola que iniciaba con maíz y soya y terminaba en la mesa del consumidor con un pollo tierno, jugoso y crujiente, Pollo Campero había logrado trascender su propia génesis para convertirse en una de las marcas más amadas de toda Guatemala, capaz de desdibujar las divisiones entre clases sociales y probando que el subdesarrollo, más que un estado permanente, es un estado mental. ¿Y qué mejor prueba de esto que sus 8,000 colaboradores y sus más de 350 restaurantes en todo el mundo, incluyendo más de 80 franquicias solo en Estados Unidos? No existe duda de que, al igual que el espíritu guatemalteco, Pollo Campero, aún habiendo atravesado décadas de caos e incertidumbres, logró salir del otro lado inmensamente victorioso y con la certeza de que el infinito continúa siendo el límite. Señores, gracias por ver este video. Para mí fue un honor poder contarles esta historia fascinante de Pollo Campero. Y con este video, señores, estamos rompiendo el silencio que tuvo el canal durante casi 2 meses, pero les aseguramos que estamos de vuelta y estamos aquí con fuerzas para seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala. Y no se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este video y sobre todo compártanlo en las redes sociales, ya que es la mejor forma de ayudarnos en este esfuerzo. Gracias totales.